Bueno, para dar inicio es importante que nosotros sepamos el concepto de daño. El concepto de daño básicamente lo conocemos, como bien dice la diapositiva, como la pérdida de productividad o de inyectabilidad parcial, total y natural inducida a un pozo. Este tiene como resultado el contacto de la roca con fluidos o materiales extraños o de algún obturamiento de los canales permeables asociados con el proceso natural de producción. El daño básicamente lo vamos a definir como cualquier restricción al flujo de fluidos en nuestro medio poroso que va a ser causado por la reducción de la permeabilidad en la vecindad del pozo, como también por la producción de los fluidos o por la introducción de fluidos que son introducidos durante la perforación, la terminación o la rehabilitación que nosotros tengamos en nuestro pozo. Bueno, ahora hablaremos acerca de los daños de tipo mecánico. Los daños de tipo mecánico es cuando el medio poroso puede ser invadido por partículas sólidas durante el proceso de perforación, reparación o inyección del pozo. Esto va a depender del tamaño de las partículas y va a ser relativo al tamaño de las gargantas de los poros. Entre eso va a depender de que el daño sea más o menos profundo. Otra forma de daño mecánico es el colapso. El colapso de la formación productora alrededor de nuestro pozo, ya sea por altos diferenciales de presión, que estos van a crear velocidades de flujo y tasas de cizallamiento, o también por destrucción del material cementante intergranular durante los procesos de acidificación. Por último, vamos a hablar acerca de los daños de origen biológico. Como podemos ver en la diapositiva nos dice que en algunos pozos, particularmente aquellos que reciben inyección de agua, son susceptibles al daño que son causados por bacterias en la zona cercana al pozo. También nos dice que las bacterias que son inyectadas a la formación, especialmente las anaeróbicas, llegan a multiplicarse muy rápidamente en nuestro yacimiento y esto hace que tapen los espacios porosos con ellas mismas o precipitados que resultan de sus procesos biológicos. En esta parte, incluso la biomasa de las bacterias muertas puede causar grandes reducciones en la inyectividad de pozos inyectores de agua. Y con eso finalizo mi exposición. Siguiendo con el tema, ahora veremos los orígenes del daño a la formación. Empecemos con el daño por perforación. Los fluidos de perforación constan de tanto de una fase sólida y una fase líquida. Los daños que causan en los reservorios son ocasionados por el filtrado de la fase sólida o por invasión de los sólidos en el medio poroso. Entonces tenemos la invasión de sólidos de lodo. La invasión de los sólidos de lodo disminuye la productividad en dos formas principales, como puede ser el taponamiento de las gargantas de los poros por formación de reboques internos o el incremento de la presión capilar, esto debido a que se reduce el radio de los poros. Invasión del filtrado de lodo. La filtración se puede definir como la cantidad de fluido que ingresa a la formación. Esto debido a que el revoque que se forma en las paredes del pozo no tiene una buena consistencia. Y esta invasión se puede dar en tres etapas principales. La primera se puede dar debajo de la barrena de perforación. La segunda es la filtración dinámica, que esta se produce cuando el fluido se encuentra en circulación. Y la tercera es la filtración estática, que se produce cuando el fluido de perforación no se encuentra en circulación. Y los factores que controlan las propiedades filtrantes de un fluido de perforación pueden ser los siguientes, que son propiedades físicas y químicas del fluido, el sobrebalance de la presión aplicado, la tasa de penetración, el diámetro del agujero, el tiempo de circulación y el tiempo en que el fluido se encuentra estático, que son dos puntos muy importantes a tomar en cuenta, así como también las propiedades de la roca,
que pueden ser la porosidad, permeabilidad y las fracturas naturales. Después tenemos el daño por cementación. Debido a la composición química, en este caso de las lechadas de cemento, y a las presiones que estas son inyectadas, se pueden producir múltiples daños a las formaciones. En este caso a formaciones que estamos interviniendo, ya que estas, como son porosas y permeables, permiten la filtración de ciertos productos químicos de la lechada que pueden influir en la composición química de las aguas de formación. Y esto puede llegar a provocar precipitaciones que van taponeando poco a poco los poros intercomunicados hacia el exterior de la formación. Y esto hace que se reduzca la permeabilidad de la roca. Después tenemos el daño por cañoneo punzado. Debido a que ciertas formaciones pueden llegar a ser porosas, permeables y también no consolidadas, en las operaciones de cañoneo se pueden producir serios daños en las formaciones. Esto debido a que si se realizan disparos cuando la presión hidrostática es mayor a la presión del yacimiento o presión de formación, o también conocido como presión sobre balance, se puede reducir la permeabilidad de la roca, ya que se produce un taponamiento de los poros con finos de formación, como también pueden ser residuos del cañoneo y contaminantes del fluido del punzado, ya que la alta presión hidrostática hace que todos estos residuos que se soltaron durante el cañoneo del pozo ingresen a la formación, esto como resultado de la operación hacia el interior de la formación. El siguiente son los daños por fluidos de completación. Las causas más comunes de daño ocasionado durante la completación de un pozo pueden ser el taponamiento de la formación y punzados por sólidos suspendidos, así como también por bacterias o residuos polímeros, y estos hacen que baje la permeabilidad de la formación. Y también el hinchamiento y dispersión de las arcillas, bloqueo por agua, bloqueo por emulsiones y precipitación de incrustaciones. Daño en pozos inyectores. Los daños que se pueden llegar a ocasionar por pozos inyectores son los siguientes, como son invasión de sólidos suspendidos, perturbación in situ de las arcillas, incompatibilidad del agua inyectada y la de la formación, taponamiento de formaciones coloides y taponamiento por bacterias. Daño durante la producción. Es poco sabido que algunos reservorios no pueden ser puestos en producción a altos caudales de flujo o a elevadas caídas de presión en el reservorio. Esto sin que se vean afectados por fenómenos adversos. El daño a la formación en estos casos es permanente y no puede ser reducido simplemente con reducir el caudal o las caídas de presión. Esto se debe a que fangos nativos o arcillas, en este caso que se encuentran sueltas y atrapadas en la pared del pozo o en la pared de los poros, pueden comenzar a moverse a flujos elevados. Especialmente se da cuando dos fluidos inmiscibles están siendo extraídos en forma simultánea. Y dependiendo del tamaño de las partículas, estas pueden llegar a bloquear el poro a través de su interconexión con el siguiente o migrar hacia otros poros, aumentando la viscosidad del fluido en producción hacia el pozo. Ahora las causas que nos provocan los daños de formación. Es bien sabido que el daño a la formación es causado por muchos factores que pueden llegar a ocurrir desde el momento en que el pozo es perforado o durante toda la vida productiva del pozo. Y las causas principales para el daño de la formación son los siguientes, que son hinchamiento de arcillas, invasión de sólidos, bloqueos por emulsión, cambios de mojabilidad, bloqueos por agua, depósitos orgánicos, depósitos inorgánicos, así como también depósitos mixtos. Y con esto terminamos la parte de orígenes de daño a la formación. Ahora bien hablaré sobre los métodos de prevención del daño a la formación. Como se ha visto en las secciones anteriores,
existen dos tipos generales de daño a la formación. El que se induce de fuentes externas durante las operaciones que impliquen la invasión de fluidos o sólidos al yacimiento, y el que ocurre en forma natural durante la producción del pozo. Hablaremos sobre la prevención de los daños inducidos durante la perforación. La causa principal de la invasión de filtrado y sólidos del fluido de perforación hacia los yacimientos es la presión diferencial o sobrebalance de la columna hidrostática del fluido en contra de la presión del yacimiento. Dadas las consecuencias económicas que tiene el daño inducido durante la perforación, es recomendable tener una base de datos actualizada del yacimiento, que estos incluyan lo que viene siendo un registro de presión estática para poder diseñar los fluidos de perforación a la mínima densidad, y pues estos deben ser compatibles con los márgenes de seguridad. Ahora bien, si nosotros tenemos yacimientos con un grado de agotamiento avanzado, es recomendable la perforación con fluidos de muy baja densidad, aireados o de espuma. Para minimizar la invasión de filtrado, asimismo se recomienda la utilización de lodos que puedan construir un revoque impermeable rápidamente y que este revoque pueda ser removido por la presión del yacimiento al fluir el pozo. Pues para esto existen lodos saturados de sal o con partículas inertes de tamaño controlado, que estos son capaces de formar este tipo de revoques. Por lo consiguiente, es necesaria una caracterización mineralógica de la roca del yacimiento, así como los fluidos que la saturan. En este caso tenemos agua y petróleo, para prever lo que vienen siendo reacciones químicas que podrían ocurrir cuando el filtrado de lodo invada la formación. Asimismo, debemos de disponer de núcleos de la formación. Bueno, como también podemos hallar una distribución del tamaño de poro en los núcleos disponibles, o ya bien sean en los recortes de la formación. Por lo consiguiente, también es importante conocer los efectos que cada uno de los aditivos de lodo tiene en el medio poroso y mantener la composición de la misma lo más sencilla posible. Y como regla general, aditivos tales como detergentes, lubricantes, asfaltos nos sirven para prevenir el embotamiento de la barrena y el pegamiento de la tubería. Estos solo deben usarse cuando se demuestre su necesidad y, si es posible, solo mientras se esté perforando en secciones de lutita, ya que los aditivos son para despegar tuberías, o que son utilizados para despegar tuberías, deben usarse en forma de píldoras y ser circulados a superficies y eliminados del lodo, no permitiendo que se mezclen con su volumen. El problema del daño durante la perforación se agudiza cuando se perforan en lo que vienen siendo pozos horizontales, ya que el yacimiento pasa más tiempo en contacto con el fluido de perforación y el área expuesta a la filtración es mayor que en un pozo vertical. Nosotros debemos de distinguir dos tipos de pozos horizontales: los pozos que se planifican como tales desde el principio y los de reentrada, en los cuales se aprovecha un pozo vertical existente y a partir de él, a una profundidad determinada, se perfora una sección horizontal. Ahora bien, les hablaré sobre la prevención de los daños inducidos durante la cementación. Al no poder cambiarse lo que viene siendo el carácter químico del filtrado del cemento, la mejor prevención que se puede practicar para minimizar este daño es mantener al mínimo la pérdida de filtrado de la mezcla de cemento por medio de los aditivos adecuados para ello. También tenemos la prevención de los daños inducidos durante la terminación y reparación. También tenemos la prevención de los daños inducidos durante la terminación y reparación. Al igual que en el caso anterior,
la invasión de filtrado y sólidos de los fluidos usados en estas operaciones se debe a los grandes sobrebalances de presión entre la columna de fluido y la presión del yacimiento. La primera medida de prevención pues, es conocer la presión del yacimiento y debemos de trabajar con la mínima densidad compatible con las normas de seguridad. Al igual que con los fluidos de perforación, es necesario conocer lo que viene siendo la mineralogía del yacimiento y la composición de los fluidos del mismo, así como la del filtrado de lodo de perforación que filtró a la formación, para prever las reacciones químicas como precipitados que podrían ocurrir en un medio poroso. Para prevenir la invasión de sólidos es necesario un control de filtración de los fluidos usados, así como de las sales disueltas que sean de buena calidad y sin impurezas. Si se conoce el tamaño de los poros, se conocerá el tamaño de las partículas que pueden taparlos así. Así existen lo que vienen siendo partículas que invaden, que son las que tienen menos de un sexto del tamaño de poro. Por otro lado tenemos partículas que quedan atrapadas, las que tienen entre un sexto y un medio del tamaño del poro, ya que estas formarán un revoque interno muy dañino. Y tenemos partículas que no pasan. Estas tienen un tamaño que es mayor que un medio del diámetro del poro, y estos formarán un revoque externo. La prevención de los daños inducidos durante el fracturamiento. Bueno, aquí nosotros debemos de tener en cuenta el agua utilizada para preparar el fluido de fracturamiento, ya que esta debe ser filtrada y almacenada en tanques perfectamente limpios. Debe agregarse el agua un aditivo para controlar las arcillas de formación, y también nosotros debemos de agregar, o se debe de agregar, un surfactante para disminuir la tensión interfacial del filtrado del fluido hacia la formación y para que éste pueda facilitar su recuperación. Es muy importante agregar los aditivos necesarios para asegurar la ruptura completa del gel después de finalizado el fracturamiento. Así se asegura que no quede. Hablaremos también sobre la prevención de los daños a la formación durante los procesos de la inyección de los fluidos. Antes de comenzar la inyección de agua a un yacimiento, nosotros debemos hacer pruebas de compatibilidad de la misma con los fluidos del mismo, para prevenir precipitados orgánicos e inorgánicos. Asimismo, deben determinarse lo que viene siendo la distribución del tamaño del poro de la formación. Esto se hace mediante núcleos para determinar el nivel necesario de filtrado del agua. También debemos de analizar la dureza del agua, ya sean carbonatos, bicarbonatos y sulfatos. Esto para determinar el nivel de tratamiento y para evitar incrustaciones en las tuberías o en la formación. Debe hacerse un análisis del tipo y cantidad de bacterias presentes en el agua para determinar el nivel de tratamiento con bactericidas. Y por último, se debe de tratarse el agua, ya sea con un captador de oxígeno para evitar la corrosión de las tuberías. Y si se va a convertir en un pozo productor de crudo a pozo inyector de agua, pues es recomendable realizar una caracterización del crudo del yacimiento para determinar su contenido de parafinas y asfaltenos. Y de acuerdo a los resultados, nosotros debemos de realizar un tratamiento que reduzca al mínimo la saturación residual del petróleo en el área crítica a lo que viene siendo alrededor del pozo, por medio de soluciones de solventes o surfactantes de muy baja tensión interfacial. Pues de este modo se evita el contacto directo del agua con el crudo y posibles precipitados por choque térmico. Y si el pozo que va a recibir la inyección de agua ha sido productor, hay la posibilidad de que haya sufrido migración de partículas finas hacia el área y éstas estén bloqueando la permeabilidad de inyección. Pues en este caso sería recomendable realizar una estimulación química
de eliminación de partículas finas. Prevención de los daños a la formación durante el proceso de producción. Los daños que se generan de forma natural durante la vida productiva del pozo pueden ser demorados, pero no evitados por completo. Así, los depósitos orgánicos pueden controlarse en algún grado de las siguientes maneras. Bueno, puede lograrse que las parafinas se depositen fuera del pozo mediante la colocación de aislantes térmicos en el espacio anular del mismo. ¿Eso para qué? Para conservar la temperatura del crudo hasta la superficie, siendo los asfaltenos más sensibles a la declinación de la presión y cualquier método que permita. Debemos de tener una alta presión de fondo fluyente para que vengan disminuyendo las caídas de presión en la zona cercana del pozo, y esto retrasaría lo que viene siendo la precipitación de los mismos. Asimismo, la inyección continua de dispersantes de asfaltenos en el fondo del pozo por medios mecánicos evitaría esta ocurrencia. La producción de arena asociada con altas tasas de producción puede reducirse disminuyendo la tasa positiva. Y por último tenemos la prevención de los daños inducidos durante el fracturamiento. Bueno, aquí nosotros debemos de tener en cuenta el agua utilizada para preparar el fluido de fracturamiento, ya que esta debe ser filtrada y almacenada en tanques perfectamente limpios. Debe agregarse el agua un aditivo para controlar las arcillas de formación. Y también nosotros debemos de agregar, o se debe de agregar, un surfactante para disminuir la tensión interfacial del filtrado del fluido hacia la formación y para que éste pueda facilitar su recuperación. Es muy importante agregar los aditivos necesarios para asegurar la ruptura completa del gel después de finalizado el fracturamiento. Así se asegura que no queden restos de gel en las caras de la fractura ni en el agente de soporte. Muchas gracias por su atención.